Buenos días a todos, bienvenidos a esta primera clase de fisiopatología. En este caso vamos a empezar un estudio de las enfermedades y los desórdenes del sistema endocrinológico, pero en esta primera clase quería aprovechar para recordar algunos aspectos de fisiología que van a ser vitales para que podamos entender un poco mejor los mecanismos de las enfermedades que vamos a estar revisando en estas 5 semanas, que van a básicamente englobar la mayor parte de estas enfermedades. O sea que la clase de hoy, más que cualquier cosa, es un repaso de fisiología. Por lo tanto, muchas de las cosas que vamos a estar hablando son cosas que ya ustedes, sin duda alguna, pues la manejan sin ningún tipo de problema. ¿Okay? Y vamos a empezar haciendo un repaso de algunas de las glándulas que vamos a estar revisando y cómo es que funcionan esas hormonas. Y aquí, evidentemente, en esta imagen, bueno, pues nos enseñan algunas de las glándulas que se van a estar cubriendo en lo que es este trimestre. La glándula pineal es una glándula que realmente no está incluida en el programa, no vamos a estar cubriendo mucho sobre ella. La glándula pineal se ha investigado, todavía se sigue investigando mucho sobre su funcionalidad. Sabemos que en ella se produce una hormona de origen peptídica, conocida como melatonina, y tiene que ver mucho con el sueño y los ciclos de sueño. También se ha atribuido a esta glándula funciones no endócrinas de varios tipos, pero que muchas veces todavía no han sido probadas y que no vamos a entrar tanto en detalle ahí. Donde sí quiero entrar en detalle, pues es en dos estructuras que están también en lo que sería las cercanías del cerebro. Y la primera es una estructura conocida como el hipotálamo. El hipotálamo no es solo una glándula, y eso ya ustedes lo saben, es decir, que el hipotálamo no solo va a cumplir funciones endócrinas. Ustedes ya han visto el hipotálamo en termorregulación, han visto el hipotálamo en control del apetito, han visto el hipotálamo en regulación sexual, han visto el hipotálamo en regulación del sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, ustedes están bastante claros que hay funciones no endócrinas en el hipotálamo. Sin embargo, aquí tenemos que incluir el hipotálamo porque el hipotálamo, valga la redundancia tantas veces que lo he repetido, tiene muchas funciones endócrinas porque produce muchas hormonas que conocemos como hormonas liberadoras y también las conocemos como hormonas que son inhibitorias, que es algo interesante a la hora de nosotros tomar esto en cuenta porque eh, muchas veces se tiende a confundir estos conceptos y yo creo que, pues, sin duda alguna, vale la pena que los revisemos un poquito. Y en primer lugar, las hormonas que se producen, vamos a ir viéndolas poco a poco. La primera es la EHRH. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué significan esas siglas? Son siglas en inglés que significan en español hormona liberadora de hormona de crecimiento o growth hormone releasing hormone. Okay, un poco extraño el nombre, pero esta hormona hipotalámica, su función va a ser precisamente eso. Ella va a viajar y va a ir a la hipófisis anterior y va a estimular lo que es la liberación de hormona de crecimiento. Se llama HRH, hormona liberadora de hormona de crecimiento. En segundo lugar, tenemos la somatostatina. Somatostatina. Ahí, bien, no se rían de mí. Somatostatina, bien. ¿Qué he escrito? Si no, me relaja, no hay problema. La somatostatina sería la otra cara de la moneda. La somatostatina no es el primer lugar que ustedes la han escuchado, también se produce en el páncreas, o sea que tal vez la han escuchado por ahí, pero la somatostatina es una hormona
inhibitoria para la hormona de crecimiento. Esto quiere decir que en el hipotálamo producimos una hormona liberadora y una hormona inhibitoria. De hecho, la única hormona que va a tener pues esa característica va a ser la hormona de crecimiento, la única que va a tener una liberadora y una inhibitoria. Siguiendo con las hormonas de origen hipotalámico, pues también vamos a mover esto por aquí para que sea un poquito más fácil. Y vamos a tener la GnRH. La GnRH es una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Okay? Y la hormona liberadora de gonadotropinas, como su nombre indica, va a viajar a la hipófisis anterior y va a promover, ¿verdad?, la liberación de las gonadotropinas, que son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Otra hormona que vamos a tener es la TRH, hormona liberadora de tirotropina. Literalmente lo mismo, va a viajar a la hipófisis anterior y va a estimular lo que es la liberación de TSH, hormona estimulante de la tiroides. Tenemos aquí lo mismo con la CRH, hormona liberadora de corticotropina, que va a hacer lo mismo en la hipófisis anterior, pero para la liberación de la hormona corticotropina o ACTH. Aquí pues seguimos con las hormonas a este nivel. Y bueno, ustedes estarán pensando, bueno, ¿y qué sigue? Tenemos una hormona que tiene dos nombres, dopamina o factor inhibitorio de la prolactina. Me imagino que es un poco más fácil llamarle dopamina, pero por muchos años se conoció como FIP o factor inhibitorio de la prolactina, como el nombre lo indica. Es la misma dopamina, chicos, no crean que es otra dopamina diferente a la que ustedes han escuchado, es la misma dopamina. Su función es esa, inhibir a la prolactina. Recuérdense que esto es muy importante de recordar, porque si tú tienes un paciente que tiene un exceso de prolactina, que es una condición bastante frecuente, pues el tratamiento va a ser utilizar agonistas dopaminérgicos, como por ejemplo la carbegolina o la bromocriptina, que son agonistas de los receptores dopaminérgicos D2. Por lo tanto, es esa misma línea. Pero si también tú bloqueas la dopamina, como por ejemplo lo hace la metoclopramida o la alfa-metildopa, si utilizas medicamentos que bloqueen la dopamina, pues entonces la prolactina se eleva. Esto es importante de recordar porque es de importancia clínica para hacer estos diagnósticos de estas condiciones. Se estarán preguntando, bueno, terminamos. ¿Y esas son todas las hormonas hipotalámicas que el doctor quería revisar? No, no del todo. Me quedan dos hormonas. Está la oxitocina y la hormona antidiurética. Y ustedes estarán pensando, tal vez al doctor se le ha olvidado algo, ¿verdad que sí? Tal vez al doctor se le ha olvidado algo interesante con respecto a estas dos hormonas, ¿verdad? Y la idea es, no, yo no me estoy confundiendo, estas dos hormonas son de origen hipotalámico también. Lo que pudiera prestarse a confusión es que estas dos hormonas se van a producir a este nivel, ¿verdad? A nivel del hipotálamo, pero ellas se van a almacenar en otro lugar, y ese lugar es la hipófisis posterior. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta porque la oxitocina y la ADH se almacenan en la hipófisis posterior, pero no se producen ahí, sino que van a ser sintetizadas en los núcleos paraventriculares y supraópticos respectivamente del hipotálamo. Es decir, que son hormonas hipotalámicas. ¿Ok? A pesar de que su almacén es en la hipófisis posterior. Recuérdense que la hipófisis posterior, si ustedes recuerdan en histología, no es más que tejido neurológico. De hecho, la hipófisis posterior
deriva del neuroectodermo, si recuerdan en embriología. Y estas células de la hipófisis posterior, pues no van a tener la capacidad de poder sintetizar hormonas, sino que lo único que pueden hacer es almacenarla. ¿Okay? Esto es importante que lo recordemos. ¿Okay? Bien. Ahora bien, muy cerca del hipotálamo, vamos a tener otra glándula. Vamos a tener otra glándula y esa glándula es la hipófisis. ¿Okay? Y la hipófisis tiene dos porciones. Dos porciones que son histológicamente diferentes, pero funcionalmente también. Y son la hipófisis anterior o adenohipófisis o la apófisis posterior o neurohipófisis. Ambas derivan del mismo lugar, de la placa más externa del disco germinativo trilaminar. Derivan del ectodermo, pero de dos lugares diferentes del ectodermo. ¿Okay? Una deriva, en el caso de la hipófisis anterior, deriva del ectodermo de superficie que se encuentra en el cielo de la boca de una estructura que se llama bolsa. Vamos a ver si lo ponemos aquí. Se llama bolsa de Rathke. ¿Okay? Así se llama, ¿verdad? Y a partir de esa estructura, pues vamos entonces nosotros a formar nuestra adenohipófisis. ¿Okay? Esa bolsa de Rathke está ubicada en el techo de la boca. ¿Okay? En el techo de la boca. ¿Okay? Y entonces vamos a tener que, como había dicho ahorita, del neuroectodermo, vamos a tener un sobrecrecimiento de células que van a formar la neurohipófisis. ¿Okay? Y a pesar de que ambas derivan del ectodermo, esa diferencia de tejido le va a permitir a ella pues tener funcionalidades diferentes, porque como ya mencionábamos hace un ratico, la neurohipófisis no puede producir ninguna hormona, solo puede almacenarlas. Mientras que en la adenohipófisis nos toca aprendernos 6 hormonas. ¿Qué ustedes creen? 6 hormonas nos tocan de la adenohipófisis y vamos a trabajar con ellas de una vez, ¿verdad? Hormonas de la adenohipófisis. ¿Qué ustedes creen? Vamos a empezar. Número 1, vamos a empezar con la hormona de crecimiento, GH. Y esta hormona se produce en un tipo de célula que se llama somatotropo. ¿Okay? Es una de las células que más hay en la hipófisis anterior en términos histológicos y su función es producir este péptido hormonal llamado hormona de crecimiento que, como ustedes ya saben, va a inducir el crecimiento de los tejidos. Es evidentemente inductor de mitosis. Y algo interesante de fisiología que ustedes tal vez recuerden es que utiliza factores de crecimiento insulinoides. Es importante que recordemos que la insulina es la hormona anabólica más fuerte que tiene el cuerpo, no es la hormona de crecimiento. ¿Ok? Número 2, vamos a tener la prolactina. La prolactina se produce en el lactotropo. ¿Ok? La mayor cantidad de las células de la hipófisis van a ser, van a ser de estas. Esto es importante de nosotros recordar, porque el hecho de que el lactotropo ocupe la mayor cantidad de la masa celular de la hipófisis nos va a ayudar a reconocer algunas situaciones. El tumor más frecuente en la hipófisis va a ser el tumor productor de prolactina o prolactinoma. Casi todos los tumores que aparecen aquí van a ser de prolactina y en segundo lugar de hormona de crecimiento. Por lo tanto,
las dos tumoraciones, las dos enfermedades más comunes que van a venir a agregar la hipófisis anterior van a ser la hiperprolactinemia secundaria a un tumor o el gigantismo. ¿Ok? Ahora bien, también tenemos las gonadotropinas, que son dos, la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante, se produce en el gonadotropo. Muchas personas a veces por el nombre creen que los hombres no producen esta hormona. El nombre realmente no le hace mucho juicio a esto, pero sí, claro que sí. Los hombres también producen gonadotropinas y son extremadamente importantes para nosotros. En embriología ustedes vieron, especialmente para los hombres, lo importante que es la estimulación gonadal por parte del testículo a partir primero de la gonadotropina coriónica y luego de la hormona luteinizante para lo que es la producción de testosterona. Y de hecho, esto es importante porque la estructura gonadal, las células, a pesar de que cambian de nombre, siguen teniendo los mismos receptores. Ustedes recuerdan que en el folículo ovárico vamos a tener células de la granulosa y células de la teca. Y recuerden que las células de la granulosa tienen receptores para la hormona foliculoestimulante, ¿verdad? Fíjense que esa hormona foliculoestimulante se relaciona con las células de la granulosa. Esto activa la aromatasa que va a transformar y va a ayudar a la producción de estrógenos. Y también recuerdan que las células de la teca del folículo tenían receptores, ¿verdad?, para la hormona luteinizante que iban a permitir la transformación de las lipoproteínas de baja densidad o colesterol en andrógenos. ¿Ok? Pero los hombres tenemos los mismos receptores. Las células de sustento en las mujeres se llaman granulosa, pero en los hombres se llaman Sertoli y van a tener receptores para FSH también. Y las células estromales se llaman teca en las mujeres y en el testículo se van a llamar células de Leydig. Van a tener literalmente la misma función que es producir testosterona. O sea que a pesar de que le vean nombres que pudieran sugerir un folículo o una fase lútea, que ciertamente los hombres no la tienen, esto no significa que los hombres no produzcan estas hormonas, les saquen provecho. Tenemos la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina, su nombre es así de sencillo, se produce en la hipófisis anterior, viaja a la tiroides e induce a la tiroides a producir T3 y T4. Bien, y tenemos por aquí nuestra última hormona, la ACTH, una corticotropina. Su trabajo es estimular la corteza suprarrenal para producir hormonas como los glucocorticoides encabezados por el cortisol. Así también estimula la formación de andrógenos de orígenes suprarrenales, como el sulfato de hidroepiandrosterona y también de mineralocorticoides como la aldosterona. Ustedes recuerdan de su fisiología renal, promueve la reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado distal y los túbulos colectores. Bien, ahí están nuestras 6 hormonas. Ustedes ven un 5, pero es que puse la FSH y la LH junta. Y recordamos también, solamente aquí de manera, vamos a ponerlo aquí de este lado, las hormonas de la vamos a ver, de la neurohipófisis. Y recordamos, lo primero es que no se sintetizan hormonas, solo se almacenan. ¿Ok? Y esto es importante porque solo tenemos 2 hormonas aquí, la ADH. Recuérdense que la ADH, como su nombre indica, es hormona antidiurética. Es un péptido también, de gran tamaño, de hecho. Tiene muchos aminoácidos en su estructura. La hormona antidiurética tiene receptores en el túbulo contorneado distal y promueve la reabsorción de agua directamente. ¿Okay? Y número 2 tenemos la oxitocina, conocida como la hormona del amor. Supuestamente tiene muchas funciones no endócrinas aún no descritas, pero de las funciones endócrinas descritas que le conocemos está la de inducir las contracciones uterinas durante el trabajo de parto, no iniciar la labor de parto, pero sí mantenerla. ¿Okay? Eso es algo que ustedes van a aprender con más detalles en obstetricia. Y también induce el descenso de la leche a través de los ductos lácteos
del tejido mamario. No induce lactogénesis. Eso es un trabajo de la prolactina, pero sí induce el descenso de la leche. ¿Okay? O sea que dos funciones bien sencillas para la neurohipófisis. Yo sé que esto pudiera ser muchos nombres de hormonas en este ratico entre el hipotálamo, la neurohipófisis y la neurohipófisis, pero como les había mencionado, bueno, pues yo estoy seguro que esto es algo que ustedes ya con gran facilidad manejan. Así que regresando ya aquí a nuestra presentación, ¿verdad? Ya sabemos de la hipófisis y del hipotálamo, que se encuentran bastante cerca estructuralmente hablando. Recuérdense que la hipófisis tal vez fue uno de los primeros órganos que ustedes aprendieron donde estaba. Yo recuerdo cuando uno entra a medicina, la parte ya, las materias ya de carrera, le ponen a uno un cráneo y de todas las cositas que hay que aprenderse en el cráneo, la silla turca es una de las primeras. Y pues sin duda alguna en esa silla turca se encuentra relacionada a la hipófisis y un poco por encima de ella está lo que sería el hipotálamo. O sea, no solamente están relacionadas en función entre sus hormonas, sino en cercanía. De hecho, anatómicamente hablando, no sé si ustedes recuerdan que hay un plexo vascular diseñado para conectar al hipotálamo y a la hipófisis, garantizando que las hormonas que se producen en el hipotálamo puedan llegar fácilmente a la hipófisis anterior. Y esto es bueno porque imagínense ustedes, ahora no es el mejor ejemplo, pero imagínense ustedes pueden conducir en la calle y llegar a un destino sin tener que pasar por ningún problema de tránsito. ¿Okay? Es lo mismo con estas hormonas. Se forman en el hipotálamo, se sintetizan y no tienen que pasar trabajo en el torrente sanguíneo, sino que tienen un canal especial, a pesar de que sí van a haber componentes sanguíneos, pero un canal especial solamente para que ellas puedan tener facilidad de alcanzar sus receptores con facilidad. Ese se llama el plexo portal hipotálamo hipofisiario. O sea que es una conexión anatómica y funcional muy cercana que tienen el hipotálamo y la hipófisis. Vamos a descender un poquito al cuello. En el cuello vamos a hablar de unas glándulas. La primera es la glándula tiroides, posición anterior del cuello, su función principal, regulación del metabolismo basal, ¿verdad? La velocidad en la que ocurren las reacciones químicas. Esto ya más o menos ustedes tienen una idea de cuáles van a ser las enfermedades que vamos a hablar cuando lleguemos a ese tema. Tiene algunas otras funciones, que a veces las ignoramos. Las hormonas tiroideas tienen un rol importante en el desarrollo del sistema nervioso durante la vida fetal y los primeros años de vida, así también como la producción de un péptido llamado calcitonina, que a pesar de que no es crítico para el funcionamiento y metabolismo del calcio, tiene una función osteoblástica, es decir, que va a tomar el calcio y lo va a entrar a los huesos, también lo vamos a recordar ahí. Y también tenemos cercanas, de hecho sobre las mismas glándulas tiroideas, 4 glándulas que se llaman glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroideas solo producen una hormona que se llama hormona paratiroidea. Su función es osteoclástica, es decir, que van a sacar calcio de los huesos. ¿Okay? Muy importante en pacientes en condiciones de hipocalcemia, ya que nosotros tenemos grandes depósitos de calcio en nuestros huesos y en cualquier necesidad que tengamos de calcio podemos utilizar esa hormona paratiroidea para tomar el calcio de ahí. Eso también lo vamos a ver en detalle más adelante. El páncreas, que es una glándula que tiene una característica muy interesante, que no es solo una glándula endocrina, sino que es una glándula exócrina también. Recuérdense que las glándulas endocrinas, su característica principal es que vierten sus contenidos al torrente sanguíneo directamente. Y el páncreas puede hacer eso. Pero también es una glándula exócrina, ya que las glándulas exócrinas utilizan ductos excretores para vertir sus contenidos. Y la glándula páncreas también tiene esa capacidad. Recuerden el ducto de Wilson. El ducto de Wilson sale del páncreas y por ahí salen todas las enzimas digestivas, la amilasa, la lipasa, la fosfolipasa, la tripsina y bueno, bien, todas esas enzimas digestivas salen por ahí. De hecho, se conectan con el ducto excretor de la vesícula biliar y desembocan en el duodeno. O sea que el páncreas va a cumplir una función digestiva, eso sin duda, pero también tiene una función importante en los hidratos de carbono y su metabolismo, que vamos a estar revisando las enfermedades durante esta clase, ¿verdad?
El timo es una glándula que no está incluida en este programa, pero sí ustedes la vieron en Inmuno, o la van a ver en Inmuno. Es una glándula que sufre una apoptosis, una destrucción programada. No se asusten, eso no es nada malo. Y tuvo un lugar importante en lo que fueron los tejidos linfoides, ¿verdad? De hecho, fue de gran importancia para lo que fue la diferenciación de las líneas linfocíticas, ¿verdad? Los ovarios y los testículos son las gónadas, como ya saben, son muy importantes para el proceso de reproducción. Ese es su trabajo, la reproductividad, que es un criterio de un organismo vivo. En biología eso se lo enseñaron a ustedes. Nace, crece, se reproducen y mueren, ¿verdad? Los ovarios y los testículos son los encargados de este trabajo y producen los esteroides sexuales, ¿ok? Los estrógenos, los 3 tipos de estrógenos, bueno, no los 3, pero al menos 2 de ellos, producen la testosterona, no todas, algunas, y, perdón, los andrógenos, no todos, algunos. Recuérdense que hay andrógenos que van a ser solamente producidos en la suprarrenal. Y también tenemos la progesterona, esa sí solamente se puede producir en el cuerpo lúteo del ovario. Y la placenta. ¿Okay? Ahora bien, una hormona, como que pueden ver aquí, es una sustancia química sintetizada en una glándula y actúa a nivel local o sistémico, que posee receptores específicos en órganos diana e induce cambios en la función de la célula. Una definición fácil de aprender. Yo creo que aquí lo único que me interesaría de mencionarles es una excepción a la regla, que tal vez ustedes la vean, y esto es de receptores específicos. Si bien es cierto que las hormonas tienen receptores específicos, y yo no quiero venir a tumbarles a ustedes el telón de esta teoría que está bien explicada, pero recuerden que hay excepciones a esta regla. De hecho, hay hormonas que pueden interactuar con los receptores de otras. ¿Okay? Esto es muy interesante porque dependiendo de su estructura y de qué tanto se parecen, esto va a ser de esa forma. Y yo les voy a dar unos ejemplos de esto para que ustedes los recuerden. Ahorita yo mencioné de forma rápida algo con el desarrollo del sistema reproductivo masculino durante la vida embrionaria. Y aquí es uno de los grandes ejemplos de cómo esto se puede explicar. Por ejemplo, las gónadas surgen del mesodermo intermedio. ¿Verdad? Que nos recuerdan ustedes de embriología. Y esas gónadas, cuando se forman, como el nombre indica, ni son un ovario ni son un testículo. Todavía están con ese tejido embrionario esperando una señalización de que le diga qué deben hacer. ¿Ok? Evidentemente, esa señalización ya nosotros sabemos cuándo ocurre y cómo ocurre. Sabemos que en el cromosoma Y, en su brazo corto, hay un gen que hasta el momento solo sabemos que se activa en un momento. Y es en la 6ª semana postconcepción. Y en ese momento se activa y envía una señal a la gónada indiferenciada y le dice que debe transformarse en un testículo. Esta señal va a producir muchos cambios. Va a producir que sus células del estroma se transformen en células de Leydig. Va a producir que sus células de soporte se transformen en células de Sertoli. Y va a inducir que la célula germinal primordial que ha migrado a esta gónada indiferenciada desde la vesícula vitelina, ahora se encuentra aquí y puede cambiar a transformarse en un espermatogonio. Tenemos los ingredientes listos para un testículo. Genial. Perfecto. Pero esa sola es la gónada. ¿Qué vamos a hacer con los órganos reproductivos internos y externos del hombre? Los órganos reproductivos internos del hombre surgen de unas estructuras de origen mesodérmico también. Se llaman ductos de Wolf, o ductos mesonéfricos.
Esas estructuras van a formar las basas diferentes, el epidimo, los ductos eyaculatorios, las vesículas seminales. Pero para nosotros tener eso, necesitamos testosterona. Ok, suena sencillo. Es un hombre, ya los testículos están ahí, podemos formar testosterona. Usted acaba de decirme que a la sexta semana la gónada indiferenciada va a transformarse. Pero, ¿y entonces? ¿Cómo nosotros conseguimos la testosterona del testículo en ese momento? Ahorita yo le dije a ustedes que las células de Leydig del testículo producen testosterona. Ese es su trabajo. Pero lo hacen bajo la influencia de la hormona luteinizante. La conclusión de ustedes sería, bueno, vamos a producir hormona luteinizante de la hipófisis. Esa va, ¿verdad?, a viajar al testículo, va a inducir, va a unirse a los receptores específicos que hay en las células de Leydig y se va a formar testosterona. Perfecto. Hay un pequeño detalle. La hipófisis empieza a sintetizar y a liberar hormonas luego de la 10ª semana. ¿Hay un problema? Se supone que en embriología ustedes le dijeron que entre la 6ª y 8ª semana el embrión masculino ya está produciendo testosterona de forma activa. ¿Cómo el testículo está produciendo testosterona si no hay hormona luteinizante? Debe haber otra hormona, ¿verdad que sí? Es la única solución. Debe haber otra hormona que se pueda relacionar con estos receptores. Pero doctor, usted dijo que los receptores son específicos para una hormona. Aquí viene la excepción. Hay varias, pero esta es una. Hay una hormona que se produce en el sincitio trofoblasto. Palabra que ustedes escucharon en embrio. Un péptido también. De hecho, es la hormona que se marca, que se mide para diagnosticar un embarazo. Se llama gonadotropina coriónica humana, HCG. Y la gonadotropina coriónica humana, si ustedes se ponen en Google ahora y empiezan a chequear, ustedes van a ver que la HCG es una de las sustancias que está prohibida en muchas organizaciones deportivas y olímpicas. ¿Por qué? Porque la HCG puede interactuar con los receptores de la hormona luteinizante. Esto es muy interesante, chicos. Están viendo dos hormonas que pueden compartir un mismo receptor. Y esto es importante porque en ese momento donde no tenemos hormona luteinizante, ¿quién va a tomar el rol de estimular a los testículos a producir testosterona? La HCG. ¿Va a haber HCG en ese momento? Sin duda alguna, la placenta está ahí. La placenta está ahí. Por lo tanto, la gonadotropina coriónica humana toma el rol de estimular los testículos para producir testosterona, lo que es crítico para la diferenciación sexual fenotípica en los hombres, hasta el momento que la hipófisis pueda hacerse cargo. Las hormonas, a pesar de que en la mayoría de los casos van a tener receptores específicos, hay más excepciones a la regla. Quisiera darle más, usualmente en la clase, en el aula, doy más excepciones, me voy a quedar con esta excepción. Pero ustedes se pueden imaginar por qué no se permiten los Juegos Olímpicos. Porque una persona que se inyecte HCG va a producir más testosterona, y si produce más testosterona va a haber mayor propensión a crecer los músculos, más fuerza. Las hormonas, vamos a ver por aquí, las hormonas se clasifican por su estructura. No sé si recuerdan esto. Las hormonas pueden ser de 3 sabores por sus estructuras. Número 1, hormonas peptídicas, proteicas. He dicho varias veces una proteína, un péptido.
literalmente son proteínas. Entonces, ¿cómo se forman las proteínas? Lo mismo que ustedes recuerdan. Del ADN se busca la estructura, el ARN mensajero, se lo pasa al transferencial, el transferencial lo moviliza al retículo endoplásmico rugoso, a los ribosomas, se lo entrega al ARN ribosomal, en el ribosoma se sintetiza una proteína de gran tamaño que luego es llevada al aparato de Golgi, él la pone un poco más pequeña y la guarda en un gránulo dentro del citoplasma hasta que se necesite. Todas las proteínas que ustedes aprendieron en biología tienen ese ciclo. ¿Ustedes quieren aprender cómo se sintetiza una hormona peptídica? Es igual, no hay una excepción. Está formada por aminoácidos. Los esteroides son de origen lipídico, ¿ok? A partir de las grasas. A veces vemos la grasa como algo malo, pero los esteroides se forman a partir de ahí. El cortisol, la hormona de estrés por excelencia. El aldosterona, importantísimo para la regulación de fluido y manejo de la presión arterial. Es un esteroide también. Todos los tipos de estrógenos, todos los tipos de andrógenos. La progesterona, que es la hormona del embarazo. Todos son esteroides. Y por último, los derivados de la tirosina. La tirosina es un aminoácido. Ustedes pueden decir, ajá, doctor, pero entonces, ¿por qué no incluimos esa última? ¿Por qué no la ponemos aquí junto con las proteicas? Y bien, eso fuera un buen argumento, pero se han clasificado aparte estas hormonas. Estas hormonas son muy diferentes. Desde que tienen la estructura de la tirosina en su estructura química, ¿verdad? Van a proveerle de características diferentes. Las derivadas de la tirosina son la T3 y la T4 y las catecolaminas. Las catecolaminas son el punto medio entre una hormona y un neurotransmisor. Porque la adrenalina es una catecolamina y es una hormona, pero también es uno de los neurotransmisores favoritos del simpático. No sé si ven, aquí tenemos una relación importante entre estos dos sistemas. De nuevo aquí, la síntesis es, como le había dicho, no va a cambiar. Como ven, se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, una proteína inicial de gran tamaño, que se llama preprohormona, luego se lleva al aparato de Golgi, ahí se pone un poco más pequeña, se llama prohormona, y se guarda en gránulos dentro del citoplasma, donde van a ser necesitados. Por ejemplo, en las células beta del páncreas, se forma una preproinsulina, se lleva al aparato de Golgi, se forma una proinsulina, vas y te das una hartura de algo dulce, se liberan de esos gránulos, se forma la insulina, se exhibe para que quede solamente una estructura de insulina y se libera el torrente sanguíneo. Bien, en el caso de las hormonas esteroideas, se sintetizan a partir del colesterol y, como ustedes saben, la membrana celular es muy amante de los lípidos, de hecho es liposoluble, todo lo que sea derivado de lípidos va a pasar sin grandes inconvenientes, no tiene ni siquiera que enseñar el pasaporte en la membrana celular. De hecho, en las células no se almacenan, no hay almacenes de estrógenos, ni almacenes de testosterona, ni almacenes de nada de eso. ¿Por qué no? La teoría, al menos en fisiología, que se explica es que como ya dentro de la célula hay grandes reservas de ésteres de colesterol, vacuolas que hay en el citoplasma, pues no hay una gran necesidad de tenerlas ahí, sino que se pueden fabricar rápidamente, ya que la materia prima está guardada dentro de la misma célula. ¿Okay? O sea que aquí hay una diferencia, chicos. Las hormonas peptídicas se almacenan en el citoplasma, las esteroideas no se almacenan en el citoplasma. Aquí el juego se complica un poco con las tiroideas y las catecolaminas, que forman parte de las derivadas de la tirosina, ya que las hormonas tiroideas técnicamente, desde que se forman T3 y T4, se sacan de la célula. Por lo tanto, no se almacenan. ¿Okay? No se almacenan. Solo vamos a repasar con más detalle en la clase de tiroides, no se preocupen.
las catecolaminas, por el otro lado, ustedes lo saben. Ustedes lo saben porque ustedes han dado fisiología y ustedes han visto y han escuchado, han visto, no, han leído que estas hormonas se almacenan en gránulos. Ustedes lo han visto ya. Y la adrenalina y la noradrenalina y las catecolaminas sí se almacenan. Sí se almacenan. A pesar de que son del mismo grupo, de la misma familia hormonal, las tiroideas no se almacenan, las catecolaminas sí se almacenan. Un concepto que es importante que ustedes recuerden es el concepto de retroalimentación negativa. Y yo necesito que ustedes me comprendan esto. Dice, la tasa de secreción hormonal está controlada por retroacción o retroalimentación. Las glándulas endócrinas tienden a secretar un exceso de hormona que a su vez dirige la actividad de la célula diana. Cuando esta hormona llega a ser hiperactiva, algún factor ejerce una retroacción negativa, retroalimentación negativa sobre la glándula para disminuir su tasa de secreción. Y vámonos por aquí. Primero vamos a volver aquí. Ahí vamos a borrar esto por acá, borrar. Y lo primero vamos a utilizar la tiroides. Vamos a la tiroides. Y yo quiero que aquí arriba vamos a empezar en el hipotálamo. En el hipotálamo se produce una hormona que se llama TRH. Bien, se produce una hormona que se llama TRH. Ahí estamos totalmente claros. Vamos a ponerlo de un color diferente. Vamos a ponerlo rojo. Ok. Y vamos ahora a esa hormona hipotalámica va a estimular o más bien va a inducir la liberación de una hormona en la adenohipófisis que se llama TSH. ¿Ok? Genial. Entonces a esta vamos a ponerle un color azul. Ok, genial, ¿verdad? Hasta ahí estamos claros. Ahora, esa TSH va a inducir a la tiroides a producir T3 y T4, ¿verdad? Vamos a ponerle a esto un color naranja. Y pues vamos a... Ok. Ahí. Ok. Bien. Ok. Bien. Bien. Ahí. Bien. Entonces tenemos esta situación. Y aquí yo quiero que ustedes entiendan lo que aquí está pasando. Y en primer lugar, si vemos la relación que hay entre el hipotálamo y la hipófisis, eso es una relación positiva. Una relación positiva. ¿Ok? Y la relación que hay entre la hipófisis y la tiroides también es una relación positiva. ¿Por qué positiva? Positiva porque mientras más TRH tenemos, mientras más TRH en el hipotálamo se produce, más TSH se va a liberar. Mientras más TRH tenemos en el hipotálamo, más TSH se va a liberar. ¿Ok? Pero también mientras más TSH, esto es muy importante, tengamos, más T3 y T4 se va a liberar y a formar. O sea que también es una relación positiva. Ahora, ¿dónde es que la cosa pudiera complicarse? Bueno, pues pudiera complicarse en la relación que guarda
la glándula diana, que en este caso sería la tiroides, con el hipotálamo y la hipófisis. Porque la relación que guarda, chicos, es una relación negativa. Negativa. Y esto es extremadamente importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué negativa? ¿Por qué negativa? Esto significa, oigan esto, que el hipotálamo es positivo para la adenohipófisis. La adenohipófisis es positiva para la tiroides, pero mientras más T3 y T4 haya, menos TSH va a haber. Es decir, que la misma T3 y T4 inhiben la liberación de TSH. Es decir, que cuando una sube, la otra baja. Cuando la otra baja, la otra sube. Lo mismo para el hipotálamo. Lo mismo para el hipotálamo. Pero vamos a imaginarlo, vamos a hacerlo más clínico todavía. Imagínate que a ti te llega una paciente que tiene la TSH elevada y tiene la T4 y T3 libre disminuida. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tiene el paciente? ¿Verdad? Una buena pregunta. ¿Cuál sería el inconveniente que tiene el problema el paciente aquí? Pues lo primero es que al tú ver esa T3 y T4 disminuida, pues lo primero que tú dices es un hipotiroidismo. Pero ¿dónde está el problema de este hipotiroidismo? ¿Está el problema del hipotiroidismo en la hipófisis? ¿O está el problema del hipotiroidismo en la glándula? Si tú te fijas, este paciente, la TSH que se produce en la hipófisis, ¿cómo estaba? Elevada. ¿Y por qué está elevada? Porque la T3 y T4 está disminuida. Esto quiere decir que la hipófisis está reaccionando bien. ¿Quién es que no está funcionando? La tiroides. Al la tiroides tener los niveles bajos y la TSH los niveles altos, eso te permite a ti darte cuenta que estás enfrente de un hipotiroidismo primario. Primario. ¿Por qué? Porque el problema es en la glándula. ¿Ok? Pero tal vez el problema pudiera ser una TSH disminuida y una T3 y T4 libre disminuida. Es hipotiroidismo también, ¿verdad? Pero aquí, ¿quién es que está con el problema? Aquí el problema es que la hipófisis no está estimulando. Entonces el problema sería un hipotiroidismo secundario. El tú conocer estos sistemas te permiten manejarte con enfermedades. Te permiten manejarte con enfermedades. Si tú tienes una paciente menopáusica, en una paciente menopáusica, ¿cómo tú esperas que estén los niveles de estrógeno en una mujer menopáusica? ¿Cómo va a estar el estradiol? Va a estar disminuido. Y si el estradiol está disminuido, ¿cómo está la FSH? Elevada. De hecho, una FSH encima de 25 unidades internacionales por litro es menopausia. ¿Me entienden? Por lo tanto, el tú manejar estas relaciones hormonales te van a servir de gran manera para tú poder diagnosticar algunas enfermedades. Bien, las hormonas no es tan sencillo hacer su trabajo, no lo hacen con una magia, sino que necesitan segundos mensajeros. Muchas de estas hormonas no son lipídicas, por lo tanto no pueden entrar a la célula. Tienen que lograr que su función se haga desde afuera. ¿Ok? Eso es más fácil dicho que hecho, porque
el tú poder hacer que alguien haga tu voluntad sin tú ni siquiera poder entrar a la célula, necesita que tú tengas un buen asistente. Y de ahí viene lo que ustedes conocen como segundos mensajeros. Las respuestas celulares a las hormonas proteicas y catecolaminas, que no pueden entrar a la célula, ¿verdad?, están mediadas por segundos mensajeros. En el caso de esas hormonas que no atraviesan fácilmente la membrana celular, la interacción con el receptor en o dentro de la membrana celular tiene un efecto de generar un segundo mensajero que a su vez induce los efectos de la hormona. La proteína G o una proteína G en la membrana celular liga los receptores hormonales con los mecanismos del segundo mensajero. Es decir, que la proteína G va a servir como un acoplador, como nosotros diríamos un maipiolo, ¿verdad? También, o un parqueador. Va a unir a dos personas. La mayoría de ustedes ya ha tocado tener que hacer algún tipo de diligencia en una oficina pública. Y cuando ustedes van manejando para conseguir un parqueo, ven que no hay ningún parqueo y de repente alguien le pita de lejos. Ustedes saben que hay un parqueador ahí y el parqueador te dice, ven por aquí que yo tengo un parqueo justo para ti. Asimismo, la insulina llega muy feliz, ¿verdad? Y cuando intenta de buscar su receptor en las células, wow, ¿dónde está mi receptor? Hay receptor para aquello, hay receptor para esto, hay receptor para allí, para allá, para todo. ¿Pero dónde está mi receptor? Y de repente la proteína G le dice, ven Insu, ven por aquí. Y la ayuda a llegar a su receptor. 3 mecanismos, chicos. Y con esto terminamos. De segundo mensajero. Número 1, el adenil ciclasa AMP cíclico. No me voy a meter en mucho detalle ahí. ¿Ok? Los fosfolípidos de la membrana, ¿verdad? Y también tenemos el calcio y la calmodulina. ¿Ok? Importante que revisen estos cuadritos que les puse acá. Les va a mencionar algunas de las hormonas que utilizan estos mecanismos. Por ejemplo, aquí pueden ver a la ACTH, a la calcitonina, al glucagón, a la TSH. Bueno, bien, ven varias hormonas participando y utilizando el adenilato ciclasa para hacer el sistema de segundo mensajero. Lo mismo pueden ver aquí con los fosfolípidos. Recuérdense que esta no es la primera vez que te han escuchado los fosfolípidos, específicamente la fosfolipasa C. Recuerden que la fosfolipasa C fractura el ácido araquidónico y forma 2 sustancias, el diacilglicerol y el trifosfato inositol. En este tema, el que a ustedes les corresponde es el trifosfato inositol, pero ustedes sí recuerdan que el diacilglicerol es muy importante porque el diacilglicerol va a servir para la formación de prostaglandinas y de leucotrienos también. Bien, aquí pueden ver algunas de las hormonas que utilizan este sistema y ven la oxitocina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la hormona liberadora de gonadotropinas y el calcio y la calmodulina, como si al calcio no le faltaran funciones, pues aquí lo ven, también siendo el segundo mensajero, que es extremadamente importante de recordar. Bien, chicos, vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Ya en la próxima clase que vamos a tener, vamos a entrar en materia y vamos a empezar a hablar de enfermedades de la hipófisis. Se me cuidan mucho y un abrazo.